Muchas gracias a todos por su asistencia, su participación en este conversatorio. Yo creo que mi participación aquí, más que en condición de académico, de profesor, es de ciudadano, porque hay que recordar siempre que como ciudadanos tenemos un deber, y es el deber de fiscalizar a nuestras autoridades, que a fin de cuentas son servidores que se deben a nosotros, se deben al pueblo, y ante él deben responder. Y es desde esa condición ciudadana que deseo hoy participar en este conversatorio. La primera pregunta cuando uno habla de descentralización es: ¿descentralización de qué? Y tiene que precisar. Y aquí no estamos descentralizando un Estado que no existe, estamos descentralizando el Estado realmente existente. Estamos descentralizando un Estado corrupto que se dedica a saquear y a especular con los bienes comunes que pertenecen a todos los panameños. Esa es la realidad de Panamá, y esa es la realidad de un proyecto de descentralización que meramente desconcentra y fragmenta esa realidad. Para avanzar con el argumento, quiero ir de lo abstracto a lo concreto, de lo general a lo particular, y de esta manera poder ir de lo encubierto a la verdad. Y recordemos que las verdades en política siempre pertenecen al pueblo. Es la única verdad posible en la política. Teoría básica de la política: el poder pertenece al pueblo como soberano, se lo delega a instituciones, a representantes, a un gobierno, a un Estado. Ese Estado actúa para el bien común de ese pueblo, ese es su mandato. Si ese gobierno actúa para el bien propio, el interés particular, se corrompe. Ese es el origen de la corrupción. No sirves al pueblo, te sirves a ti mismo. Podemos estar claros que en Panamá tenemos un Estado corrupto. Creo que sería imposible no reconocer eso, que en vez de servir a su pueblo, se ha servido de ese pueblo a través de las décadas. Esa es nuevamente la realidad de nuestro Estado y de nuestro gobierno en todos sus niveles. Entonces, cuando hablamos de descentralizar, tenemos que partir del Estado que tenemos, no del que nos gustaría tener. Si tuviéramos un Estado democrático que intenta responder a las necesidades de la población, que intenta satisfacer esas dificultades y problemas, pudiéramos plantear: el Estado no se da abasto, el Estado no tiene las capacidades, el Estado no maneja esas prioridades locales. Pero no, tenemos un Estado que no le importan las necesidades, importa lucrar, importa enriquecerse, y eso es lo que estamos descentralizando: la corrupción, el clientelismo, el nepotismo, los negociados. Esa es la realidad que estamos descentralizando. ¿De dónde viene este proyecto? Los orígenes son claros. Es un proyecto regional y podemos comprenderlo, y está estipulado en los diferentes documentos de los institutos financieros internacionales. Responde al ya conocido consenso de Washington, la idea de privatizar, de crear un Estado mínimo que sea más amigable a los flujos de capitales, que bajen los aranceles, todas las barreras posibles al comercio, eso que conocemos hoy en día como neoliberalismo. Entre los mandatos de ese consenso de Washington estaba descentralizar. Panamá fue uno de los pocos países que no cumplió con esos puntos del mandato del consenso de Washington, y por eso es que este proyecto viene desde los inicios de la década de los 90, porque es parte de ese mandato privatizador que se da en toda la región. Y por eso pues es que hay un modelo muy parecido, muy homogéneo de centralización en toda América Latina. Y de igual forma, como sabemos que todos los partidos tradicionales en Panamá responden a la misma línea ideológica, política, en los puntos meridionales, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, hay un consenso absoluto entre todos los partidos. Al igual con la descentralización, lo único que cambia entre los distintos gobiernos es que no querían ser quienes los implementen. PRD, panameñismo, Cambio Democrático, ninguno lo derogó, no tienen ningún interés en hacerlo, simplemente se tiraban la pelota, como quien dice, pero todos sabían que tenían que cumplir con ese mandato de las instituciones financieras internacionales.
Así que estamos ante un proyecto de descentralización que es un mandato regional y a la vez cumple y tiene el consenso de todos los partidos. Y por eso vimos que los debates que se daban sobre la descentralización no eran de fondo, eran debates politiqueros, eran debates que se quedaban en la superficie y no profundizaban. ¿Cómo funciona esta idea de este consenso? ¿O cómo funciona el neoliberalismo en esencia? Básicamente busca fuentes de acumulación de riqueza, fuentes de acumulación de capital. Y la fuente que ha encontrado, al igual que lo ha hecho en diferentes momentos en la historia, es los proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Busca especular creando valor, construyendo, destruyendo, reconstruyendo y valorizando. Todos conocemos este fenómeno en Panamá, que es el fenómeno de crear valor, de especular con la tierra, especular con las propiedades, especular con los proyectos de infraestructura. Y a través de esa forma vas creando valor, vas creando riqueza ficticia y eventualmente este proyecto es contradictorio y explota, como sucedió la burbuja inmobiliaria estadounidense, la española, en los diferentes puntos de la Unión Europea, como la Gran Bretaña. Y como se está dando en diferentes partes de Latinoamérica e incluso en China ahora mismo. Este proyecto es una forma de explotar la tierra, explotar las ciudades, una forma de desarrollo urbano que es global. Entonces, ¿pero qué sucede? Esto implica tomar los centros de las ciudades, hacerlos atractivos para el turismo, hacerlos atractivos para los inversionistas que suban de valor de alguna forma y expulsar, desplazar a todas las poblaciones que en alguna forma pueden ser vistas como indeseables a ese centro, porque le reducen el valor a esos puntos claves y estratégicos de la ciudad y por ende hay que reconstruirlos, hay que rescatarlos de alguna forma, ¿no? Y por eso entendemos que cuando hablamos que en Panamá hay caos urbano, no hay ningún caos urbano. Lo que hay en Panamá obedece a una lógica muy precisa de especular. Esa es la orientación, el principio. Si queremos comprender por qué se está dando algo en un lugar, es porque es rentable, no es porque responde a un interés superior. ¿Y qué tipo de Estado es el que regenta la neoliberal, el régimen neoliberal de especulación con la tierra, con las propiedades? Es un Estado competitivo, son ciudades competitivas. ¿Por qué dentro de este consenso hay la idea de la ciudad? Para poner a las ciudades, y no a las naciones, que es más complicado, a las ciudades a competir entre sí, bajando los estándares, haciéndolos más amigables a la inversión y logrando que sea atractivo para atraer todo ese capital, para atraer toda esa inversión. Es un gobierno eficiente, es un gobierno que implementa estrategias colaborativas con la empresa privada, estrategias de gobierno mixto, diferentes conceptos como la gobernabilidad, como la gobernanza, entran para tratar de lograr estados que bajan los estándares para lograr que ese capital venga. Y se da un fenómeno donde todas estas ciudades empiezan a verse son muy parecidas una a la otra, porque todas atraen el mismo capital especulativo. Ahora, eso es, como quien diría, se le llama acumulación por desposesión. Yo busco acumular riqueza a través de la desposesión de las tierras, de las propiedades, con los proyectos de infraestructura. Pero vamos al proyecto en sí, al mismo proyecto. Vamos a aterrizar en lo concreto, en lo particular. El proyecto, como todos aquí ya sabemos, el origen de los fondos que se van a descentralizar y que se centralizan todos estos proyectos, efectivamente es el impuesto inmueble sobre el valor de las propiedades. El punto aquí no es quién cobra el impuesto, prácticamente irrelevante. Lo pudiera cobrar el gobierno central, el municipio, la Fundación Libertad, quienes ustedes quieran. El tema es que el hecho de que los fondos provengan de la especulación inmobiliaria implica que se crea un incentivo perverso. ¿Cuál es el incentivo? Es el mismo incentivo por el cual pululan en nuestros corregimientos y ciudades bares y cantinas. Porque si de ahí se financia un municipio, evidentemente hay un interés en lograr que hayan más, para que tener más recursos. Y el interés perverso, lo quieran o no los municipios y las juntas comunales, es en que suba el valor de las propiedades para que tengan mayores recursos para poder utilizar. Y los diferentes métodos que se van a utilizar para subir el valor son múltiples, no implica solo reavalúos. Hay una infinidad de diferentes métodos que pueden hacerse nuevamente, reconstrucciones, rescates de centros urbanos, proyectos de interés social, etc. Nuevos impuestos.
la idea es que crea un incentivo que presiona a los alcaldes a subir el valor de las propiedades porque así tienen fondos, así tienen recursos. Y evidentemente es perverso porque eso alimenta la posibilidad de especular y por eso están diseñados de esta forma los proyectos de descentralización. Vayamos a la fórmula solidaria. La fórmula solidaria ya la conocen, la explicó el alcalde, pero es una fórmula solidaria deficiente. Si vemos simplemente un proyecto descentralizado o de presupuesto participativo incluso, como en Porto Alegre, en Brasil o en muchos otros lugares, tú no solo puedes utilizar un solo criterio, población. Tienes que por lo menos tomar en cuenta necesidad, niveles de pobreza, urgencia. Población no es un criterio único y suficiente para distribuir recursos, jamás lo será. Gestión. ¿Cómo se gestionan los recursos? Ya lo explicó también el alcalde. Un plan de inversión de obras públicas, tres cuartos de los votos del consejo, y la ley lo estipula así, emula el mismo método con el cual se aprueba el presupuesto del municipio. ¿Y cómo se aprueban los presupuestos de los municipios en Panamá? Se aprueban con la participación de la ciudadanía, con la participación popular, o se aprueban tratando de mantener de este lado a los concejales. Se aprueba con el pueblo de alguna forma fiscalizando lo que hacen. Yo creo que sabemos de qué manera se aprueban los presupuestos y de esa misma forma se van a estar aprobando estos planes de inversión. Y eso está estipulado en la ley. En este momento estoy yendo a la ley. Participación. Ahora, la ley incluyó, después de que fue presentado por el ministro alemán, incluyó algunas adiciones y cambios. Entre ellos, algunos capítulos que tratan el tema de la participación ciudadana. Pero todos son retórica, todo es retórica. A diferencia de los otros puntos de la ley que están muy claramente estipulados, estos se quedan en declaración de principios, posibles métodos de participación, referendo, cabildo, podrían hacerse todos estos temas, reglamentarse a futuro, nada está estipulado. A diferencia de los otros puntos de la ley que están muy claramente establecidos, este no lo está. El único punto en la ley donde se habla de un mecanismo puntual de participación ciudadana es una oficina de participación ciudadana municipal, como la que existe en la Asamblea Nacional, que sabemos lo bien que funciona, ¿no? Y incluso uno tiene que ver el lenguaje, y por eso creo que estos artículos que incluyeron de participación ciudadana son cínicos, porque mienten. Por ejemplo, para garantizar la participación ciudadana, podrán establecer una oficina de participación. Ni siquiera es considerado de serla. No hay nada que obligue a la participación. No hay nada que obligue. Esto no es participación, ¿no? Se le llama mera consulta. Yo te pido tu opinión y después la puedo ignorar si quiero. Eso no es participación ciudadana. Hay que ser preciso con los términos, con lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué hace? El tema de las competencias. No hay nada que obligue a la participación. No hay nada que obligue. Esto no es participación, ¿no? Se le llama mera consulta. Yo te pido tu opinión y después la puedo ignorar si quiero. Eso no es participación ciudadana. Hay que ser preciso con los términos, con lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué hacen? El tema de las competencias. El tema de las competencias ya lo mencionó el alcalde, las diferentes áreas en las cuales el municipio va a estar ahora asumiendo funciones. Y no es casualidad, por ejemplo, educación, salud, deporte, servicios públicos, que son todos básicamente construcción, mantenimiento, infraestructura. Básicamente todos los proyectos, todas las competencias que se trabajan son para construir. Ahora, ya sabemos que a través de los proyectos que se licitan, pueden las empresas locales y transnacionales especular con esos bienes. Pero también sabemos cómo se hace dinero a través del Estado en Panamá. Se hace a través de la construcción. Así se viene haciendo a través de años, sobre costos, negociados, licitaciones a empresas amigas, a empresas de socios. Y eso es precisamente lo que se está descentralizando. Pero vamos a ignorar todo el resto de la ley. Se descentraliza el adjudicar negocios de construcción y mantenimiento a empresas privadas. ¿Y cómo? La ley lo establece. ¿Cómo se hace esto? A través de empresas municipales mixtas, público-privados, a través de licitaciones, siguiendo toda una serie de procedimientos que deberían garantizar que no haya ningún tipo
corrupción, cosa que nunca ha sido efectiva aquí. Así que básicamente el proyecto sigue al pie de la letra lo que esperaríamos de un proyecto que sigue el mandato del Consenso de Washington: permitir la especulación privada particular con los proyectos de infraestructura. ¿Quién fiscaliza? La Contraloría. Una Contraloría evidentemente con una agenda política. No hay fiscalización ciudadana aquí estipulado, pero es un proyecto de ley evidentemente amarrado a la Secretaría de Centralización de la Presidencia, así que quien más probablemente pudiera fiscalizar algo serían los presidentes de turno. Así que podríamos contar con fiscalización de presidencia en este momento. No podemos hablar de lo que está fuera de la ley. Cada alcalde puede tener sus propias iniciativas, puede tener sus propios proyectos, y eso está bien en términos de esos alcaldes, de esos representantes, que pueden ser todo lo novedoso que quieran, pero eso no está en la ley. Esto es lo que está en la ley, esto es lo que estipulan, y eso pudo haberse incluido en la ley, pudieron haberse incluido todos los controles necesarios y ciudadanos para que esta ley cumpla con todos los requisitos, pero eso no está ahí, y no está ahí porque no le interesa a nadie, excepto a la ciudadanía. Y tenemos entonces un esquema perverso, y es un esquema simplemente perverso cuando une todas las partes. Es un esquema donde esencialmente le traspasa recursos y competencias a las alcaldías, que ellos van a cobrar sobre el valor de la tierra, las propiedades y los proyectos de infraestructura. Eso crea, además de proveerles recursos con los cuales poder hacer política, con los cuales poder enriquecerse, como se han enriquecido siempre en este país a costa de los proyectos de infraestructura, también les permite evidentemente poner sus ciudades, sus distritos, al servicio de la especulación, esa especulación rentista que se ha venido comiendo a Panamá, que ha venido destruyendo nuestro país, nuestras ciudades. Este proyecto la estimula aún más, la asegura, la garantiza. Estamos ante la descentralización de la corrupción para agudizar la concentración de la riqueza. Ahora, ¿qué podemos hacer? La democracia no se decreta y el poder no se exige. La democracia se construye y el poder se toma. La verdadera descentralización va a ser la que venga de los ciudadanos, la que empecemos a construir nosotros en nuestras luchas, por nuestras necesidades, por nuestras reivindicaciones. Es la que empezamos a hacer nosotros desde abajo cuando empezamos a apropiarnos de esos espacios que nos pertenecen a todos los ciudadanos. Esa es la descentralización que responde al poder popular, a la ciudadanía, a todos nosotros. Y eso implica que tenemos que atrevernos a disputar el modelo de país que tenemos, el modelo político que existe en este país, porque es un modelo que no da abasto para descentralizar, porque vamos a caer en lo que estamos cayendo con estos proyectos de ley. Requerimos, y lo sabemos, una constituyente que nos ayude a fundar un país distinto, que nos ayude a permitir que haya una verdadera descentralización, una verdadera participación de los ciudadanos en el control de sus comunidades, de sus ciudades. Eso es lo que anhelamos ahora mismo los ciudadanos. Esa es la verdad del pueblo panameño, que intuye y sabe, porque el pueblo lo sabe, que este proyecto no es en beneficio de las grandes mayorías. No queremos un proyecto de descentralización donde son los representantes que ya conocemos y los alcaldes que ya conocemos los que deciden. Queremos un proyecto de descentralización a donde decide el pueblo. Muchas gracias.